This isn't about Jesus Salas. This is about a farm workers movement, and what comes out of there is the issues of the community, its roots and its legacies. Por eso le canto así, y así, y así trabajas tú las horas bajo el sol. Y así, si no es por ti, no habría tortillas ni frijol. Y así confrontas tú la tierra con la acción. Y así, si no es por ti, no habría surgido esta canción. We were part of 100,000 seasonal migrant workers coming from La Frontera, from the Texas-Mexico borderlands, coming up here. And we converted the agricultural industry of this region to feed all of these growing urban areas that were growing at the time. Wisconsin at that time became a leader. Cuando empecé a hacer mis investigaciones sobre la historia de latinos aquí en Wisconsin, fue imposible no encontrar la historia de Jesús. Él ha sido un hombre tan importante en la historia de movimientos sociales para latinos y para movimientos sindicales aquí en Wisconsin. Toda la frontera, ¿verdad? Todas las colonias de este lado del río Bravo estaban segregadas. Había un sistema de segregación racial. Yo me crié en un pueblo donde los mexicanos éramos el 85% de la población, pero el 15% de los anglosajones dominaban la economía. Las escuelas estaban segregadas, los barrios estaban segregados. Yo fui a una escuela segregado de puros mexicoamericanos, ¿verdad? Puros jóvenes. Cuando comenzamos a viajar hacia el norte, fue mi primera experiencia en integrarme con la sociedad en general y conocer a jóvenes que no eran mexicoamericanos, como mi experiencia en la ciudad de Cristal. Mi padre en 1959 dice, basta, ¿verdad? Vamos a relocar, vamos a establecer residencia en Wisconsin. When John F. Kennedy was assassinated, his vice president became president, Lyndon B. Johnson. And when Lyndon B. Johnson took over and became the president, he came from Texas and he saw that there was a lot of poverty in Texas as well as around the country. So one of the things they decided to do was he initiated what was called a war on poverty. He wanted to make sure that poverty was eliminated. And he created all kinds of new programs. One of them was the Office of Economic Opportunity, a federal agency that came up with funding for agencies like UMOS to deal with farm worker issues and the community action agencies that are still in existence today. So this war was launched to try to do something about the poverty in this country. UMOS was one of those agencies that applied for that funding and was funded in 1965. El medio de cómo sostenernos era un restaurante de 6 mesas, vendiendo tacos a los turistas y a los trabajadores, familias trabajadores del campo. Mientras que yo trabajaba sirviendo de mesero, vino un grupo de gente que si les podía asistir yo porque querían establecer un centro de cuidado de niños para los migrantes. Regresé yo a los campos donde había trabajado por los últimos 10 años a tratar de animar a los padres que sacaran a los niños de la labor del campo, ¿verdad? Y que los mandaran a esta escuelita que estábamos tratando de establecer. Y eso lo hice por los siguientes 3 años. Me dio otra vista completamente de las condiciones de los trabajadores del campo, ¿verdad? Entonces ya, ¿cómo vamos a resolver el problema de las viviendas? Los padres de estos niños me hablaban de los salarios, del sueldo que ganaban, una miseria, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya comenzaba a ver esos problemas de las familias, de los trabajadores del campo, muy diferente de la que yo sufrí. Conditions were terrible in those days, and in some cases, they're still the same. I come from a migrant farm worker background, so I experienced the problems that farm workers were having in terms of poor housing, low wages, very difficult work in the hot sun, very physically challenging kind of work. Yo creo que una de las cosas más importantes de la vida de Jesús es que él siempre ha entendido que las dificultades de latinos en Wisconsin o otras partes de los Estados Unidos están conectados con las dificultades de otras comunidades, que sean comunidades afroamericanas aquí en Milwaukee, personas indígenas en todas partes del estado,
que están pasando por diferentes sufrimientos. Farm work is very similar to construction work. High incidence of accidents and such. Having been familiar with that, it made it much easier for me to be able to deal with those programs at the UMass level. And the conditions that existed then, in many cases in part of the country, have not changed very much over the past 50 years. There are some states, like Wisconsin is only one of a few states, that has very strong laws to protect the migrancies of farm workers. In addition to that, in Wisconsin, the legislature and the governor chose several years ago to establish laws that would protect farm workers and have what is called a statutory council, an advisory council that oversees the conditions of migrancies of farm workers. Not very many states have that. In fact, most of the states in the country don't have what we have here in Wisconsin. I mean, people like Jesus Salas and Salvador Sanchez advocated for changes in establishing laws to protect farm workers. Lo peor eran las condiciones las de viviendas, ¿verdad? Hubo un estudio en 1962 de como 500 viviendas, ¿verdad? De fincas, ranchos, campos. 375 de ellos estaban certificados para familias. 50 de ellos tenían que hacer ajustes para poder ser utilizados para familias. Cerca de 100 de ellos, los granjeros no sujetaban las viviendas esas a inspección. El Estado se reconocía principalmente en las lecherías que había. Había estas fincas que anteriormente se habían utilizado por esos animales, por vacas, ¿verdad? Que ahora se estaban convirtiendo en viviendas para los trabajadores del campo. Ya se imagina, en otras palabras, no había agua ¿sí? Porque todas estas fincas no tenían agua, entonces tenían que una de esas fincas se tenía que usar para las pompas de agua, ¿verdad? Y para los servicios de baños, etcétera. Pocas fincas había donde se establecían campos en particular para familias, ¿verdad? Eran adaptaciones de la estructura de estas granjas, ¿verdad? Y condiciones pésimas. Yo estaba trabajando con UMass, visitando los campos de campesinos en Wachuca County. Una de las tareas de nosotros era de visitar los campos y dar información de lo que UMass estaba dando como servicios. Y al mismo tiempo había un movimiento donde se formó un grupo Obreros Unidos. La persona que estaba organizando ese grupo era Jesús Salas. En aquellos entonces lo que está sucediendo en Milwaukee es establecer una ordenanza, o sea, una ley local aquí en la ciudad de Milwaukee para permitir la desegregación de las razas. O ya sea, porque en aquellos entonces todo el afroamericano, las familias estaban segregadas en cierta área. No se permitían salir de esa área, se quería pasar una ley. Y había unas manifestaciones realmente feísimas donde le llaman a la Guardia Nacional. Hay gente que está balaceada, muertes, las familias jóvenes encienden parte de la ciudad. Bueno, y eso es lo que está sucediendo en el año que nosotros marchamos y a mí me da una preocupación tremenda. ¿Qué tal si reciben nuestra manifestación de esa manera? Giffy, le digo, ¿cómo nos va a tratar el público? ¿Cómo nos va a tratar la prensa si nosotros decidimos marchar 80 millas de Wautoma? Él fue el que me dijo, Jesús, eso va a ser la historia principal de todo el verano. Lo otro fue el padre Garrigan, que era el pastor de la iglesia católica en la ciudad de Wautoma, en la iglesia de San José. No teníamos dónde unirnos. Él me permitió usar uno de los salones. Fue cuando establecimos las condiciones, las demandas, en nuestro nombre. Seleccionamos el nombre Obreros Unidos, que iba a ser de la manera que nos íbamos a señalar, ¿verdad? Y Obreros Unidos era un grupo local, realmente. Pero al mismo tiempo él se conectó con el movimiento de las uvas de César Chávez. Alguien me trae un periódico y me dice, oye, mira lo que están haciendo los trabajadores del campo. Tú fuiste inmigrante. Le dije, sí, mira los trabajadores del campo lo que están haciendo en California. Y era César Chávez. Y me puse en el teléfono a llamarle.
Y lo buscaron y me lo encontré y le pedí, le dije yo que no queremos hacer lo que ustedes están haciendo. Y así nos conocimos. Y esa fotografía fue la primera reunión ese año, ¿verdad? Después de que hicimos lo que él estaba haciendo en California, o sea, demostrando las quejas de los trabajadores del campo en California. Entender la historia de Jesús es mejor entender los esfuerzos, los trabajos, los movimientos sociales de millones de personas que han venido aquí a Wisconsin por 100 años. Es importante entender que la historia de Jesús nos da una vista a las historias de tantas personas que han hecho esfuerzos aquí en Wisconsin. So many of the stories that you think are just stories are really histories. I mean, the word story is part of history for a reason. And it's the most important part. And that's the part that we love to share. So, for example, Jesus came to us with his idea, and as soon as we saw it, we knew what an important part of history the whole migrant farmer story not just was, but is. I mean, history is continuing. None of the ethnic festivals had that focus in terms of what are your existence. Of course, we were all children at the time, but I think that what we find is that migrant labor at the time was about women and children, as is poverty right now. Poverty is about women and children. I think most of the burden fell on our women. A day's work that they're looking forward to with great happiness, and that is not surprising to anyone who understands the nature of migrant work or of farm work in this kind of condition. It was very hard work, and I said it was especially difficult for the women and the young girls because, of course, they were expected to be, assuming responsibilities very early. And they still worked in the fields. In addition, well, everybody did that. And the same thing, like when we started going to school in Henry and in Watoma, we got up at the break of dawn. We got a couple hours in before we went to school. And when we came back, changed our work clothes and finished up until nightfall. It's an inner strength of some sort that led them and assisted all of us as the years passed. Our organization, which Cesar and I had formed, called the National Farm Workers Association, we said, okay, we've got to do something here. So we kind of waited a few days to see if it was just going to be a work stoppage or a real strike. But what happened is that the growers retaliated with such brutality against the Filipino workers, beating them up. They lived in these labor camps. They shut off the lights and the gas and the water of the workers. In fact, one employer actually locked the workers inside of the labor camp so that they wouldn't get out. Yeah, it sounds like something out of the 19th century. Exactly. And so all of this brutality and violence against the Filipino workers. So, we called a general meeting of all of the Mexican farm workers and said, look, we've got to support the strike. So the workers took a vote and voted to support the strike on September the 16th of 1965. Yo estaba almorzando en el restaurante de Salas y vi una línea de picket line que le decían. En ese tiempo ya estaba Jesús Salas trabajando con Chávez. Y le pregunté a un amigo, dije, oye, ¿qué está pasando ahí? Digo, están boqueteando la uva de Chávez. Digo, ok. Me levanto y me voy y me sirvo ahí, me meto en la línea, agarro una bandera americana y andaba marchando ahí y entonces viene Jesús y dice, ¿y tú quién eres? Digo, yo soy Chacón. Digo, Jesús Salas. Ahí nos conocimos. And not in 1965, but later on, we ended up doing that boycott right here against that same company right here in Wisconsin, in Milwaukee, Wisconsin, because it turned out that the Wisconsin has the highest consumption of brandy of any country. That's right. Of any state in the United States of America. And so we had farm workers that had to come out here in the dead of the winter to ask people not to buy this. It's a bad time to ask people not to drink brandy. Right? Yo nunca he visto lo que hicimos aquí en Milwaukee. Y no lo hizo un individuo. Lo que habíamos establecido en el campo lo traemos aquí. Y no hay movimiento de mujeres y no hay movimiento de jóvenes, a lo menos que organicen familias. Y ese es uno de los problemas de los sindicatos tradicionalmente que se enfocan principalmente en el dirigente de la familia, ¿verdad? El encabezado de la familia, en vez de organizar toda la familia como lo hicimos nosotros. There was a movement, a national movement of Mexican Americans in the United States. José Ángel Gutiérrez was in Texas organizing La Raza Unida. Reyes López Tejerina
was in New Mexico organizing the land grant movement, Corky Gonzalez in Denver. And the group was mostly Mexican Americans. So we decided to have a group, an organization that do more than be a committee. Our group decided to use a committee and name it a name that was more or less reflects to the community. And most of the Tejanos were saying, we should call it the Civil Right for Raza, Civil Right for Mexican American. No éramos mexicanos, pues no éramos norteamericanos, éramos chicanos, ¿verdad? We had a big debate over that. Y ahora los puertorriqueños y los cubanos, entonces Chacón dice, mira, I know this community, we have Puerto Ricans, we have Latin Americans, we have people from Mexico. We cannot just call it Tejanos, Si vamos a establecer una organización, nos vamos a llamar Latin American Union for Civil Rights. Eso atrae. Nunca tenemos esos problemas que en otras ciudades hay estos conflictos entre la diversidad esta que estamos hablando. Los diferentes movimientos sociales que construyeron aquí en Wisconsin en los 60s y 70s eran movimientos interconectados. Siempre trabajaban juntos. Así que si era el movimiento de los chicanos, de puertorriqueños aquí en Milwaukee, trabajaban al lado de diferentes comunidades afroamericanas y de comunidades indígenas aquí en Wisconsin también, luchando por una vida mejor, un futuro mejor para todas las comunidades aquí en Wisconsin. La historia nos da ánimo, nos deja saber que quizás en los días más difíciles de nuestras vidas, entender que otras personas en nuestra comunidad han pasado por lo mismo y han logrado algo importante en su vida. A través de todos esos esfuerzos, nos da a nosotros la energía para seguir adelante. Para muchas personas la historia es algo del pasado, pero yo siempre he entendido la historia como algo que vive en nosotros mismos hoy en día, pero también nos da una ruta, una manera para seguir adelante en el futuro. Así que para mí, entender la historia de latinos en Wisconsin no nomás es apreciar lo que ha pasado en el pasado, sino también entender que nos sigue adelante. Our mission has been to collect, preserve, and share Wisconsin history, like really since the beginning. And it is because at the state level they recognize we need the stories of all of Wisconsin. If we don't collect and preserve them, they're lost. And then how do we know what Wisconsin is, or who we are, or who we want to be? From the University of Wisconsin, I have reached an agreement on the immediate establishment of a Spanish-speaking outreach institute. As stated in the formal agreement between the university and the community, the primary purposes of the Spanish-speaking outreach institute will be as follows: to provide a focal point for the court. El papel de la universidad era clave para nuestro éxito en aquellos entonces de las agencias que estaban desarrollándose, ¿verdad? Pero nunca veíamos en aquellos entonces de qué íbamos a tener este logro, ¿verdad? Necesitaba varios años de colegio o de universidad para ser maestro, etcétera, ¿verdad? Cuando llegué aquí, yo me inscribí y me matriculé en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee. De 25,000 estudiantes, todos los latinos se podían sentar alrededor de una mesa, para que vea usted la discriminación que había, no nomás en contra de los afroamericanos, pero en contra de nuestro pueblo, ¿verdad? There were only about 15 students and Latinos at the university at that time. After 50 years, we have about 3,000. Y eso fue lo que impulsó de que se establecieran estos programas. El centro hispano, ¿verdad?, que la arquidiócesis estaba fundando, el padre Maurice, nadie le pidió. Él renuncia y exige que un mexicoamericano, un latino, dirija el programa. Ernesto Chacón funda el Latin American Union for Civil Rights. La agencia Social Development Commission establece una agencia de empleos y capacitación que se llama Concentrated Employment Program. Se abre la clínica en la calle 16 durante esa época. Se establece el precursor de United Community Center, ya sea The Spot. En un periodo de 2 años hay como 6 o 7 agencias, todas dirigidas por latinos, por mexicoamericanos, sirviendo en un barrio, todos en el mismo barrio, y ahí están todas todavía. En aquel tiempo, el gobernador estaba reduciendo los servicios de welfare y se hizo una marcha que le decimos nosotros Welfare Rights. En el mismo tiempo de ese que estábamos luchando por welfare, hubo una marcha de aquí a Madison.
remember we marched to Madison and we took over the Capitol, just like the education people did when the laws were changed about unions. And we actually went into the conference room. The governor allowed us to come into his conference room. We met with the governor. We met with the commission chairman for Diller, which is now DWD, and made our case. And so they went to the legislature, and the Migrant Labor Council was created, and it still exists today. And I have the good fortune to be the chairman of the council today. Senadores y representantes no querían sentarse con nosotros y nos regresamos a Milwaukee. Y en Milwaukee se formó un grupo para seguir la lucha. Y GRAPI y los comandos de LECR, de Brown Beret y todos esos grupos, empezamos a organizar una marcha en Milwaukee. Y vinieron gente de todo el país. Había como 10,000 gentes que vinieron a marchar. Era enero, en 1970. El frío, estaba frío. María Ortega, Marla Anderson, Clementina Castro, iban a entrar a una tienda. Y yo traté de abrir la puerta y me pesca la policía y me tira al suelo. Estaban como 19 personas. Hubo una lucha de injusticia de lo que estaba pasando con nosotros en la corte, porque a mí me dieron, y a José Puentes nos dieron 90 días de cárcel. Antes de entrar a la cárcel, hubo un movimiento donde se hizo una lucha para liberar a Chacoña Puentes. Y venía gente de Chicago, de Madison, de Kenosha, a las marchas, ¿no? Free Chacón, Free Puentes, Jesús, Roberto Hernández, Lalo Valdés y otras personas se juntaron con el gobernador, con representantes del gobernador. Le estaban pidiendo que nos dieran clemencia, o 3 semanas o un mes por ahí. El gobernador nos dio la clemencia. Pues al final del día, especialmente hoy en día, hay muchas maneras en que nos vemos separados, como personas distintas, que sea por la raza, el estatus de migración, el género, lo que sea. Leer historia es mejor entender que hay muchas cosas que nos traen juntos, que tenemos muchas cosas iguales que nos traen juntos. Especialmente leer, entender la historia de comunidad, de movimientos sociales, de solidaridad, es mejor entender que hay maneras de vencer esos prejuicios y hallar un futuro donde todos podemos tener un parte, no nomás en la historia, pero en el futuro también del Estado, de nuestras comunidades. I like to think of thousands of people hanging on to Jesus' story and sharing it, literally, physically handing it around, sharing it through libraries. That's so important because if we don't do that, people don't know the stories. No, if you don't know where you're coming from, how do you know where you go? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo era de colectar todo lo que hemos conocido en la comunidad, todo lo que aprendimos de la comunidad. Y yo tuve la oportunidad de estar con Alinsky y Chávez en entrenamiento de cómo organizar la comunidad, pero en general. Fue un placer de trabajar con la comunidad, un placer que nunca se me va a olvidar, ¿sabes? Y me dio mucho valor de trabajar con la comunidad. Y eso nunca se olvida. Y por eso yo creo que yo quiero seguir siendo el amigo de la comunidad. El estado de Wisconsin se reconoce como el estado lechero. Es el segundo productor de leche en los Estados Unidos, primero en queso. Y sabemos que los trabajadores que hacen eso posible son trabajadores inmigrantes, la mayoría que son personas que no tienen papeles para estar en los Estados Unidos, pero siguen trabajando. A veces yo creo que tenemos que figurar en partes rurales de Wisconsin. ¿Qué va a ser la manera en que vamos a invitar a estas personas que sean no nomás trabajadores en Wisconsin, sino miembros del estado, miembros de sus comunidades? Es posible ver la situación con trabajadores en lecheros hoy en Wisconsin y quizás pensar que son problemas nuevos. Pero leer la historia de trabajadores como Jesús, comunidades rurales de lugares como Texas, que venían a Wisconsin en los 40, 50 y 60, es mejor entender que estos son problemas que hemos tenido por muchos años en Wisconsin. Y entendiendo la historia de trabajadores como Jesús, como sindicatos como Obreros Unidos, fundados aquí en Wisconsin en 1966,
es también entender que hay maneras adelante, que no tenemos que nomás vivir en partes aislados, entender estos inmigrantes como personas diferentes, extranjeros, sino personas que pueden ser parte del futuro del Estado también. The word movement, being part of the transnational movement, being part of something that didn't end with a particular manifestation, but that continues, and all the people that created it are part of it, and future generations can enjoy it. It's a key word I would use, yeah. I would like to think that to be remembered about our contribution, and not individual contribution. The legacy of the migrant workers over 50 years. Antes que el sol se asome en las montañas, antes que el cielo se aclare en su ventana, se levanta siempre igual con el cantar de alegres gallos, lleva en su costal el maíz, un día más que cumplir. Por eso le canto así, y así, y así trabajas tú las horas bajo el sol. Y así, si no es por ti, no habría tortillas ni frijol. Y así confrontas tú la tierra con la acción. Y así, si no es por ti, no habría surgido esta canción.